Listo. Entonces, la clase anterior estuvimos revisando algunos de los pensadores, la consideración de la epistemología, cómo se comprende, cómo se entiende en general esta consideración, esta perspectiva en cuanto a este tema. Vimos el conocimiento vulgar, el conocimiento científico y estuvimos hablando de lo que es propiamente cada uno de estos elementos que se entendía por conocimiento. Sacamos un cuadro con algunas definiciones que nos permiten de cierta forma entender cómo se va recabando la información en investigación. Vamos a continuar con la epistemología y les pedí que revisen algo sobre Popper y sobre Thomas Kuhn. ¿Qué pudieron encontrar sobre Karl Popper? ¿Qué elementos podemos destacar de Karl Popper? ¿Qué elementos nosotros podemos decir que son importantes, que ustedes encontraron tal vez? Dice que el racionalismo crítico es la base principal de la filosofía. Ya, el racionalismo crítico. ¿Y qué será esto del racionalismo crítico? ¿Qué se les ocurre como racionalismo crítico? ¿Alguien tal vez se acuerdan de lo que era el racionalismo que vimos en la parte anterior, en nuestra unidad anterior? ¿Qué entendíamos por racionalismo? ¿Perdón? Se adquiere conocimientos mediante la razón. ¿Qué se adquiere el conocimiento a través de... Perdón, no lo escuché. Se adquiere conocimientos mediante la razón. Ya. Esa parte desde la razón. ¿Qué más era el racionalismo? Había una consideración importante en el racionalismo y que Karl Popper sintetiza. Si habla de racionalismo crítico, está principalmente hablando más allá de los a priori del conocimiento, más allá de estas consideraciones que nos dice Descartes, que ya la vimos. Un punto central del razonamiento, se basa o se fundamenta en la razón, es este criterio de lo que es la deducción. ¿Qué más pudieron encontrar de Karl Popper? Es considerado uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Bueno, pero ¿por qué? Y gracias por eso. Entonces, él está hablando del siglo, en el siglo XX, ya pongo la fecha en la cual habla. ¿Por qué es considerado uno de los pensadores más importantes? Porque se opone expresamente al positivismo lógico. Ya, y vamos entonces a pensar de qué se tratará el positivismo lógico. ¿A qué critica? Sobre todo a una perspectiva. ¿Perdón? Sí, A las teorías establecidas por la ciencia. ya, muy bien. Los científicos creen que la ciencia avanza cuando se contraponen o se generan perspectivas nuevas, cuando se van generando una serie de visiones, de ideas que se deben comprobar. Y aquí justamente la consideración de Popper, el falsacionismo. Este criterio de falsación, de falsacionismo, como quieran llamarlo, dice Popper que la ciencia cree lo que está en la parte izquierda. Esa es la inducción. Hay una conclusión, buscamos cada uno de los elementos. Por ejemplo, queremos demostrar que los cisnes son blancos. Entonces, buscamos una serie de cisnes y llegamos a una comprobación que es verificable, que se puede demostrar. Y llegamos a una conclusión, llegamos a una teoría. Eso es lo que dice Popper que supuestamente hace la ciencia, que han dicho pensadores como Carnap, que piensan que hay que verificar las teorías, hay que verificar, hay que guiar como la ciencia. Por eso es que está en contra de este criterio induccionista de la ciencia, que parte de los ejemplos. Acuérdense que decíamos nosotros cómo la ciencia hacía ciencia en la clase anterior. ¿Alguien se acuerda tal vez del ejemplo de la bombilla de Thomas Edison?
¿cómo hizo para encontrar la consideración de la bombilla? Buscó 1000 filamentos que cada uno los fue poniendo en la bombilla de luz hasta que llegó a la que funcionó. ¿Sí? Eso decían y dice Popper que no es lo correcto, no es lo que hace la ciencia. Esa es la crítica principal. Según los científicos, nosotros vamos, vemos el mundo en la naturaleza y vamos comprobando de uno en uno hasta llegar a una conclusión. Popper, ¿qué dice? No funciona así la ciencia. ¿Cómo funciona? Del lado derecho. Y vamos a verlo en este mismo ejemplo de una forma mucho más sencilla. La deducción de Popper dice que existe una hipótesis, una teoría hipotética. ¿Qué es hipótesis? ¿Qué es hipótesis? ¿Alguien recuerda? Un resumen, o sea, una idea de algo. No, no es un resumen, una hipótesis. Búsquenla, tal vez en el internet. Punto de vista. Bueno, tiene que ver con un punto de vista. Sí, puede ser un punto de vista. ¿Qué más es Es hipótesis? una suposición. Una suposición, una idea, una formulación, una perspectiva. La base para iniciar una investigación. Perdón, no escuché lo último. Dicen, es algo que es mentira, pero no está comprobado. No necesariamente que sea mentira, porque si no lo he comprobado no es mentira, pero tiene algo de razón en lo que dice. Es algo que todavía no se ha comprobado. No mentira. No hablemos de mentira, pero podemos decir que es una hipótesis, es una conjetura o lo que ustedes dijeron, una idea, una perspectiva que todavía no llega a su comprobación. Es principalmente un razonamiento, un criterio que debe ser comprobado. Podemos ponerlo también para que se entienda, conjetura o opinión. Opinión. Puede ser una conjetura u una opinión. ¿Sí? Esta opinión, este criterio, genera o lleva a cabo o va a concluir en una teoría. Una teoría, entonces detrás tiene una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una conjetura u opinión que intenta demostrar algo. Para Popper, todo comienza desde aquí. Existe una teoría. La teoría dice que los cisnes son blancos. Esa es la teoría. ¿Qué pasa después? No es que vamos a ir comprobando cisne por cisne, sino que alguien encuentra un cisne negro. Esa es una refutación. Se da la refutación de la teoría que existía antes. Posteriormente, se falsa la teoría anterior. Aquí en la parte de aquí se genera esta falsación, es decir, se dice, la teoría anterior es mentira, porque yo encontré un caso particular donde hay un cisne que no es blanco. Solo ese hecho, sin que exista la comprobación de todos los cisnes, no es que va a haber todos los cisnes negros que existan, solo por el hecho de haber encontrado este cisne negro, entonces falso la teoría anterior y genero una nueva hipótesis, una nueva teoría. ¿Sí? ¿Está claro cómo funciona? ¿Alguien tal vez no comprende cómo funciona este falsacionismo o también llamado falsabilidad? Existe una teoría, se da la refutación, se genera una nueva teoría y de esta nueva teoría seguramente exista una nueva refutación. Y así funciona la ciencia. La ciencia se da desde el criterio de la deducción, porque la deducción es aquella que parte de las ideas, de las hipótesis y va a lo concreto. Preguntas, dudas, inquietudes. Claro lo que dice Karl Popper. Sencillo. Fácil lo que dice Karl Popper. Karl Popper plantea que la perspectiva de la ciencia no funciona como decían los científicos en general, que vamos verificando las teorías.
No es que se va verificando una por una las teorías, sino que se van falsando, se van generando nuevas teorías que dicen que la anterior era falsa. ¿Y esto para qué nos servirá para la investigación? Es la pregunta aquí. ¿Por qué nos sirve esto de Karl Popper para la investigación? ¿O cuál es el objetivo de mirar esto en investigación? Para o sea, reforzar más el conocimiento sobre otros filósofos. Sí, en parte es para que ustedes tengan una noción de cómo se ha venido dando la ciencia, de cómo se ha venido generando, pero ciencia como tal tenemos desde hace siglos y Karl Popper, como usted mismo lo dijo, está hablando en el siglo XX. ¿Por qué seguir recordando a estos pensadores para hacer investigación? ¿Cuál será el objetivo? ¿Alguien más tal vez alguna otra idea? ¿Por qué mirar esto en investigación? Prácticamente le estoy... de pensar de los demás, de esos filósofos. Ya, sí, pero concretamente, en la investigación, por ejemplo, digamos, un caso hipotético, el día de mañana les digo, vayan, investiguen sobre la filosofía de Platón. ¿Qué van a hacer ustedes? En base a las herramientas que tienen, ¿van a buscar todo lo que encuentran de Platón o qué van a hacer? ¿Qué creen que sea lo lógico hacer? De ahí por la razón por la que les he ido preguntando qué significa este término, qué significa este otro término. ¿Qué harían si yo les preguntara el día de mañana, vayan, busquen sobre Platón? Busquen y generen, obviamente, una teoría sobre Platón. ¿Qué es lo primerito que harían? Leer toda la información que encontremos y hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido sobre la lectura. Ya. ¿Creen que van a poder alcanzar a leer todo lo que ha hecho Platón? No. No, muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Platón es un tema gigantesco, es una perspectiva muy grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué harían? Tomando la premisa de que no voy a poder leer todo lo que ha dicho Platón. ¿Qué voy a hacer? Miren lo que hace la ciencia. Miren lo que hace la ciencia. Por eso les estoy mostrando esto de Popper y lo que vamos a ver de Kuhn. Les puede ayudar de cierta forma. Alguien ya debe haber hablado sobre Platón y debe tener una teoría de Platón. Perdón. Entonces, ¿qué hago? Busco un tema particular. Digamos que a mí me interesa el mundo de las ideas. De Platón. Yo quiero contraponer el mundo de las ideas. No estoy de acuerdo con el mundo de las ideas. Pero no estoy de acuerdo es una cosa y otra cosa es que no haya investigado. Aquí debe existir una teoría sobre Platón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar buscar sobre un tema específico que me permita comprender esta teoría. Después del desarrollo de mi trabajo, llegaré a conclusiones. Y esas conclusiones me permitirán demostrar, no sé si lleguemos a falsar la teoría de Platón, pero por lo menos me podrá demostrar si lo que creía yo, que estaba en contra del mundo de las ideas, es racional o no es racional. La falsación nos permite de cierta forma entender esta perspectiva. Partimos de una premisa. El mundo de las ideas no funciona. ¿Sí? Voy a demostrar, tratando de falsar esta perspectiva por medio de la investigación. De cierta forma nos puede servir esta visión de lo que estamos aprendiendo en el conocimiento más allá y nosotros tenemos que darle un poco más práctica a esta perspectiva de lo que aprendemos en clase. Sobre todo en estas materias. Nosotros estamos trabajando a veces con conceptos, con ideas, a veces nos confundimos entre lo que dice un pensador y otro, y tantas consideraciones, porque trabajamos con conceptos. Y a veces dar ejemplos es muy importante, pero se vuelve un poco complejo. Entonces, hay que tratar de aterrizar todo lo que vemos en clase. Y esto no lo digo, perdón, solo por esta materia, ni solo por las materias que imparto yo, sino lo digo por todas las materias.
¿para qué me sirve lo que estoy revisando como materia? ¿Para qué revisar a Karl Popper, Thomas Kuhn, si estoy hablando de investigación? Porque el profe no nos coge, nos manda a investigar, coge y dice, vayan nomás a investigar y esa es la investigación. Porque el proceso del conocimiento conlleva algunas consideraciones previas a simplemente tomar e ir a investigar, tomar elementos y sacar ideas. ¿Sí? Vamos con Thomas Kuhn. ¿Qué han sacado de Thomas Kuhn? ¿Qué pudieron obtener como perspectiva? ¿Quién fue Thomas Kuhn? ¿Qué ideas pudieron encontrar de Thomas Kuhn? A ver. La reflexión filosófica sobre la construcción y la recolección de las teorías científicas. A ver, de nuevo, pero un poco más despacio para ir sacando ideas de lo que me acabas de decir. Un poquito más despacio. La reflexión filosófica es la construcción y la reconstrucción de las teorías científicas. Ya, la teoría filosófica. Y no siempre está basado a la lógica. Ya. Thomas Kuhn es un científico y filósofo. Como científico debería guiarse por la perspectiva de la verificación, o por lo menos como lector de Karl Popper, Kuhn debería decir no, funciona por la falsación. Kuhn dice no, hay dos elementos, no solo el elemento científico, sino también un elemento social, un elemento sociológico. Y las revoluciones científicas no se dan solo porque existió una nueva teoría y esa nueva teoría genial y maravillosa contrapuso la perspectiva anterior y la falsó, sino que dependen de elementos sociológicos. Y gracias por esta premisa. No se olviden de lo que ustedes van diciendo y van argumentando y van encontrando, podemos ir armando la clase. Vamos a poner un ejemplo. Y ya voy a entrar al cambio de paradigma. No se preocupen de lo que dice ahí cambio de paradigma. Pero lo que acaba de decir la compañera me permite introducir algo que tal vez no hubiera mencionado si no le dan el énfasis. Así que nuevamente les pido compartan lo que ustedes hayan encontrado. No importa lo que sea porque me permite a mí ir generando la clase. Este es un modelo. Es el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico. Según Popper, ¿cómo funcionaba? Vino un grupo de científicos y ya sabían que existía esta teoría, donde el centro del universo es la Tierra. Por medio de la incorporación del telescopio, Copérnico se dio cuenta de que no funcionaba así y generó un nuevo modelo, que luego Galileo Galilei lo planteó y lo sistematizó, que es el modelo heliocéntrico. Muy bonito, pero en la realidad no funciona así. ¿Por qué? ¿Qué época estamos hablando cuando se habla del modelo geocéntrico? Desde los griegos y toda la época medieval. ¿Qué pasa con, alguien ha escuchado lo que sucedió con Galileo Galilei cuando planteó el modelo heliocéntrico? ¿Qué le hicieron a Galileo Galilei? ¿Alguien ha escuchado tal vez? ¿Alguien tal vez ha visualizado lo que le sucedió a Galileo Galilei? ¿No? ¿Nadie conoce la historia? Galileo Galilei plantea la perspectiva y dice, a ver, yo he revisado todo lo que se ha hecho sobre los modelos desde Aristóteles para adelante, y en realidad desde antes de Aristóteles, pasando por Ptolomeo hasta llegar a la época medieval. He leído a Copérnico y a los demás pensadores y científicos. Llego a la conclusión de que el centro del universo es el Sol. Lo plantea la religión. La religión estaba del lado del modelo de Ptolomeo e iba a defender a capa y espada esta consideración. Por lo tanto, le dicen, a ver, usted depone, Galileo, la consideración de su modelo o le condenamos a muerte por irse en contra de la religión católica.
Ahí existe un factor sociológico que no tiene nada que ver con la falsabilidad. No es que se generó la nueva teoría y se impuso la nueva teoría porque era mejor a la anterior. No, no, no. No pasó así. Galileo tuvo que deponer su perspectiva, dio un paso atrás y no salió esta consideración del modelo heliocéntrico hasta que cayó la iglesia como hegemonía, hasta que cayó el medioevo. ¿Qué quiere decir Thomas Kuhn? Que la ciencia no depende solo de factores científicos. No es que vino Galileo y dijo, este modelo yo lo demuestro es el más eficiente. Tiene que plantearse porque es el más eficiente. La iglesia le dijo, bueno, usted se atiene a lo que se manifiesta o asume las consecuencias. Thomas Kuhn se da cuenta que las revoluciones científicas no se dan solo por factores científicos, sino que se dan también por factores externos. ¿Alguien más sobre Thomas Kuhn? Muchas gracias por ese apunte y tomarán en cuenta esta perspectiva. ¿Alguien más sobre Thomas Kuhn? ¿Algo que hayan encontrado interesante que haya dicho Thomas Kuhn? ¿Están revisando lo que les estoy pidiendo? Digan lo que hayan encontrado. Sin importar lo que sea, por favor, lo que hayan encontrado sobre Thomas Kuhn. Nada más. Contribuyó al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en 1960. Bueno, el cambio y es el que ya hemos puntualizado. La sociología tiene un cambio hacia las perspectivas científicas y comienza a hablarse de ciencias sociales como tal, pero que estén bajo la perspectiva de esta revolución científica. ¿Qué más? Hacía realizaciones científicas universalmente reconocidas por un cierto tiempo. Bueno, ya vamos a entrar a eso. Vamos viendo qué más podemos nosotros enunciar. Veamos que los compañeros que les veo que no están interactuando o que tenemos apagadas nuestras cámaras. A ver. Albuja. Ay, sí, rapidito veo que se van. Prende todas las cámaras. A ver, vamos chicos. Dicen, no le escucho muy bien porque mi internet está muy lento. Ya. Y si prendo la cámara no les entiendo, ¿no? No hay ningún inconveniente. El problema, como les digo, no es que tengamos problemas o no con la cámara. El problema real es que ustedes no comenten. Yo estoy tratando de generar este conocimiento a partir de lo que ustedes han investigado. Pero por lo general tengo 3, 4 personas que opinan de todos los que estamos aquí. Y todos debemos tener algún criterio. Por más que ya dijo mi compañero, pero algo más podemos resaltar. Por favor, opinen, chicos. La única forma de alcanzar el conocimiento o de poder generar un cambio en las perspectivas de la educación es cuando ustedes opinan, porque su punto de vista es importante. Nuevamente, ¿alguien más sobre Thomas Kuhn, algo que se quiera decir, algo que no se haya planteado o algo? Dicen, ¿Sí? fue un filósofo de la ciencia, historiador estadounidense. Sí, muy bien. Algo que me faltó puntualizar. Thomas Kuhn es estadounidense. Aquí está la fecha de 1922 a 1996. Muy bien. ¿Algo más concreto sobre Thomas Kuhn? Algo que tal vez digan, yo, profe, yo anoté esto, pero no entiendo qué quiere decir. O sea, realmente sí busqué, pero no entendí nada de lo que dijo Thomas Kuhn. Díganlo. A ver, le escucho a alguien. Por ahí les veo cabeceando. Lean lo que encontraron. Sin miedo. Dice que sobre los paradigmas que no se sobreponen en el tiempo y que solo puede existir un solo paradigma por vez. Ya vamos a esto. Paradigmas en el tiempo. Lo voy a anotar para irlo explicando. Paradigmas en el tiempo. Que uno se superpone a otro y solo existe uno a la vez. Gracias. Por ahí les vi cabeceando a alguien más. ¿Qué más? Que las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme de un hipotético método científico. Ya, pero un poquito más despacio.
Porque solo escuché las ciencias, no entendí más. Un poquito más Que despacio. las ciencias no progresan si es que siguen un proceso uniforme de un hipotético método científico. Ya, aquí algo que puntualiza Thomas Kuhn. Antes de entrar a esto, eso sí quiero puntualizar. Para Thomas Kuhn, la ciencia no avanza si es que no hay esta consideración, esta perspectiva de cambio, que es revolución, que cambia toda la perspectiva de ver el mundo. Y este cambio principalmente está dado por un avance, por una perspectiva y una metodología. Acuérdense que nosotros decíamos y hablábamos de método científico, la metodología que la ciencia propiamente tiene. Si es que no se atiende a la metodología, no podemos decir que sea ciencia. Thomas Kuhn diferencia, y desde Karl Popper se diferencia claramente qué es ciencia y qué no es ciencia. Eso ya lo estaremos nuevamente retomando en la siguiente unidad. Pero esto sí, claro, hay cosas que son ciencia y cosas que no. Lo que se quiera llamar ciencia tiene que basarse bajo la metodología de la ciencia. Camila, por ahí le vi cabeceando. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Algún punto que no nos haya quedado claro? Que podamos decir, no entiendo a qué se refiere. ¿Alguien más, tal vez? Bueno, lo vamos a ir puntualizando. ¿Sí? A ver. Al principio dice del término del paradigma y después dice que abandona por casi completo el discurso acerca del paradigma. Bueno, eso ya una consideración del tiempo. Al principio él centraba toda su consideración y su filosofía en los paradigmas y luego va demostrando que los paradigmas son importantes, pero no son lo más central y que hay otras consideraciones más de carácter sociológico y de la comunidad científica, como yo les dije, que ya no responde solo el paradigma. ¿Sí? Bien, si se acuerdan algo más, me van diciendo. Mientras tanto, así funciona lo que dice cambio de paradigma para Kuhn. Hay un paradigma establecido, la ciencia normal, en general la ciencia, se crean comunidades científicas que siguen estos principios, como en este caso, había un grupo, este es el paradigma establecido, y hay un grupo de pensadores científicos que generan una comunidad y esa comunidad defiende esta perspectiva. ¿Qué pasa posteriormente? Y anotarán esto, por favor, que no se les olvide cómo funciona el cambio de paradigma. Se genera una crisis. ¿Cuál era la crisis en este modelo? Principalmente. La crisis principal se da en que se inventó el telescopio y por medio de esa invención se dieron cuenta entonces de que hay otra perspectiva. Esa crisis que responde a diferentes elementos, en este caso, en nuestro ejemplo, puede ser simplemente la invención del telescopio, se genera una revolución científica. Esta ciencia revolucionaria genera un nuevo paradigma. Y nuevamente, el paradigma establecido, que es el nuevo, va a generar una ciencia normal con una serie de comunidades científicas, posteriormente entrarán en crisis y se superponen. Solo puede existir un paradigma en el tiempo, según Kuhn. ¿Por qué razón? Porque no pueden estar dos paradigmas a la par. Solo va a haber uno que sea el establecido por la comunidad científica. Ustedes pueden decir entonces, profe, no existía esta idea y la otra a la vez. Sí, pero solo una era la establecida, por eso ponía este ejemplo. Por más que ya existía el modelo copernicano, seguía existiendo el paradigma del modelo geocéntrico. Hasta que no se dé la crisis como tal, no se da la revolución científica y solo va a haber un modelo. Por ejemplo, ¿cómo nosotros conocemos la evolución de las especies? Charles Darwin genera y hay un eslabón perdido. Nosotros creemos eso hasta el momento que genera una crisis. Y a la actualidad no tenemos esa perspectiva. Pero la ciencia ha venido trabajando, por más que existían otras ideas, porque no era la única perspectiva. Había muchas perspectivas sobre la creación y había muchos modelos del universo. Pero hay un solo modelo en el tiempo, como nos dijo el compañero, un paradigma que va a establecerse como el paradigma que se mantiene dentro de la ciencia normal. Ese paradigma va a ser destruido en el tiempo, va a entrar en crisis, no se lo va a eliminar totalmente y se va a generar uno nuevo. Este nuevo será el que se superponga. Van a haber teorías a la par, teorías que tal vez estén a favor, estén en contra,
pero va a haber un solo paradigma que se mantenga en la temporalidad. Paradigma es la realización científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo proporciona, y miren, durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones a comunidades científicas. Se crea este paradigma para resolver problemas de explicaciones del mundo y posteriormente será o entrará en crisis y se generará esta revolución. Generamos todo el cambio de paradigma. ¿Sí? Por favor, tengan en cuenta los elementos que se han puntualizado, saquen las ideas principales. Con esto estamos nosotros terminando.